Hola amigos, les habla el doctor Raúl Pobes en su blog jurídico, tema que deberás conocer como parte y aporte a la sociedad. Hoy comentaremos de manera práctica la ley 30.364. Téngase conocimiento que esta ley ha sido publicada el 8 de septiembre de 2018 en el Diario Oficial del Peruano. Asimismo, esta ley se ha dado a conocer con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y como disposición general, en su artículo primero, la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres y en su condición de tales, así como contra los integrantes del grupo familiar en especial, cuando se encuentren estos en estados vulnerables por su edad o por la situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, esta ley establece mecanismos de medidas de políticas integrales de prevención y atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado, y dispone la persecución y sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de protección de esta ley? Mírame, en su artículo 7 de la presente ley, eh, son sujetos de protección las mujeres durante todo el ciclo de su vida. Esto quiere decir desde que ellas, en ese género, desde niñas, adolescentes, jóvenes, adulta y finalmente adulta mayor. También están incluidos los miembros del grupo familiar, entiéndase tales como los cónyuges, excónyuges, convivientes, padrastros, madrastras, descendientes hasta un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar siempre que no medie relaciones contractuales o laborales, o quienes hayan procreado hijos en común independientemente que convivan o no al momento de producirse la violencia. Cuando nos referimos a la habitación en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, a ellos nos referimos, por decir, como ejemplo podemos citar a las trabajadoras del hogar u otros que tengan vínculos contractuales bajo ese dominio del hogar. En su artículo 2 de esta ley nos infiere básicamente a la igualdad. Y esto pues la que se interpreta es en la aplicación de esta ley y en general en toda la medida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como la acción de la sociedad, se consideran como un ente rector de principios. Y de ello, pues, el principio de igualdad y la no discriminación en la ley es la que busca, pues, garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres, prohibiéndose toda forma de discriminación, y para ello hay que entender por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por finalidad, pues, el resultado y menoscabar en el extremo de anular el reconocimiento de goce o ejercicio de los derechos como personas o individuos. Ahora, en este contexto, cuando nos referimos a los niños y en aplicación del principio del interés superior del niño, nos enfocamos pues a las medidas concernientes a las niñas y niños adoptados o que tengan injerencia en instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Todos ellos deberán tener consideración primordial en este principio de interés superior del niño, y entiéndase que ello, cada institución, la que acabamos de mencionar, siempre debía primar este principio cuando se tenga que tomar decisiones definitivas con respecto a la situación que está mediando en esos momentos. Ojo, importante para esta ley, eh, para este tipo de normas, se considera pues con respecto
a la debida diligencia por parte de las autoridades, en este caso de los operadores de justicia y tanto como para la Policía Nacional. En este caso, el Estado deberá adoptar sin dilaciones todas las políticas que orientan a prevenir y sancionando y erradicando toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, debiendo imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio, ya sea por omisión o por comisión. Mire, entiéndase que la intervención inmediata, cuando se habla de este tema, debía ser oportuna por parte de los operadores de justicia y de la Policía Nacional, como ya lo dijera, ante un hecho o amenaza de violencia, de manera que tenga todo esto una dirección y una coordinación en la cual debían actuar de forma oportuna, ¿no? Y sin demoras, ya sea por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, y que inmediatamente dispongan de la ejecución de las medidas de protección previstas en la ley y de otras normas. Y todo esto con la finalidad, pues, de mantener, de contener sobre todo la desesperación y darle protección efectiva a la víctima. Ahora bien, todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, como lo dijéramos, en los espacios amigables para las presuntas víctimas, buscando recuperar en ellas la confianza en el sistema de justicia, propiciando un clima en las que se confieren las presuntas víctimas y colaboren con este sistema para una adecuada sanción al agresor y restituirle sus derechos siempre en cuando hayan sido vulnerados. Ahora, en este ámbito, o por decir en este terreno, y teniendo en cuenta el espíritu de esta ley, busca equilibrar y proteger la condición de género tanto en el hombre y la mujer, y en la aplicación del principio de razonabilidad y en la proporcionalidad del fiscal o del juez que está a cargo de cualquier proceso de violencia. Y debe ponderar sobre todo la proporcionalidad entre la eventual afectación causada de las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse o en todo caso o a imponerse. Eh, para ello debe hacerse un juicio de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida y la salud y la dignidad de las víctimas, ya sea hombre o mujer y los integrantes del grupo familiar. Cuando hacemos un enfoque de género como operador de justicia, hay que reconocer las circunstancias asimétricas en relación entre el hombre y la mujer, construidas sobre una base de diferencias de género que se construyen, pues, una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres, o sea, nos referimos en el mayor de los casos de la superioridad de los hombres, tanto física y económicamente, u otros factores y que se tienen que tener en cuenta, como ya lo dije, en el mayor de los casos, porque a ello hay que considerar también que la violencia viene del otro extremo. Me refiero pues también a la mujer, ¿no? Y en todo caso a ambas partes, pero siempre hay que considerar esa figura. Ahora, el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares o titulares de derechos y aquel o aquellos a los que tienen derecho conforme a sus particularidades y necesidades, como también identificando a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponde, y todo ello nos va a llevar a procurar, sobre todo, a fortalecer la capacidad de los titulares de los derechos para reivindicar estos y de los titulares que deban, o en todo caso titulares de deberes, ¿no? Por decir esto, para cumplir sus obligaciones. Ahora, mire, para ello, el artículo 377 con respecto a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, es claro, señores, que el funcionario público
que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo deberá ser reprimido con una pena de libertad no mayor de 2 años y 30 y 60 días multa. Y sobre todo, también consecutivamente mencionándoles el artículo 378, eh, eh, nos manifiesta o nos conlleva a a la denegación o deficiencia con respecto al apoyo policial. Pero ¿qué nos refiere en este aspecto? Sumando, adicionando más a lo que acabamos de decir, que el policía que se rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la presentación de un auxilio o legalmente requerido por la autoridad civil competente, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Imagínense que se están dando pues medidas que realmente van a tener que amenguar o en todo caso no bajar ese descuido o esa indiferencia por parte de las autoridades que se ha venido viendo en estos últimos tiempos, ¿no? Como ya hemos tenido muchas noticias, a veces el descuido o la indiferencia por parte de la autoridad policial de no tomar medidas preventivas. Entonces, a revisión de la presente ley, los operadores de justicia, dígase en este caso el Ministerio Público, Poder Judicial, al aplicar la presente ley, deberán considerar la existencia de circunstancias asimétricas en relación a hombres y mujeres. Este enfoque debe orientarse al diseño y de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por decir, si en el sujeto o si el sujeto activo, entiéndase por agresor, incurre en los presupuestos contenidos en la norma penal, la misma de la presente ley que modifica el artículo 45 y por ello el operador jurídico, en este caso, ¿no? Tanto el juez tendrá que determinar pues la pena bajo el principio de la argumentación y el fundamento y garantizando la igualdad de géneros. Entiéndase, cuando hablamos de géneros, hablamos tanto del hombre y la mujer. Entonces, a la modificatoria del artículo 45 del Código Penal, el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene que tomar en cuenta las carencias sociales que hubiese sufrido la gente o el abuso de su cargo. Hablamos del sujeto que comete el delito tomando y la cual debemos tomar en cuenta para efectos de este caso, la posición económica, la formación, su profesión o función que ocupe en la sociedad. O sea, aspectos que son muy importantes para llevar a un tema de argumentación y fundamentación para efectos del diseño, básicamente de la resolución final. Entonces, como entenderán, pues la aplicación de la presente ley también nos deriva en su artículo 4, ¿no? Que esta ley pues se aplicará a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Pero es importante mencionar pues que en este comentario, ¿no? práctico con respecto al capítulo segundo de la presente ley, que nos lleva a definir los tipos de violencia contra las mujeres y también contra los integrantes del grupo familiar. Para ello, pues, en el artículo 5, cuando nos trata y nos indica con respecto a la violencia contra las mujeres. Y esto contra las mujeres es la violencia pues contra ellas es una acción o conducta que les puede causar la muerte, ¿no? O daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora, también esto se entiende por violencia contra las mujeres, ¿no? Pues en este caso, la que tenga pues un lugar dentro de una familia,
enfocando desde ese punto de vista, o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor, siempre en cuando comparto o haya compartido el mismo domicilio que la mujer comprende, y o entre otros también está la violación, el maltrato físico o psicológico y el abuso sexual. También entiéndase que los sujetos que también son sujetos de protección, los que en este caso, los que tengan un lugar, ¿no?, como individuos en la comunidad, ya sea perpetrada por cualquier persona, y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, en este caso trata de personas, prostitución forzada, imagínense el secuestro y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y más aún, también hay que comentar la que en circunstancias, la que sea perpetrada también o tolerada por los agentes, fíjese, del Estado, donde cualquiera o donde quiera que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, la violencia cuando nos referimos, la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Estaríamos hablando, dentro de su artículo 6 de esta ley, y nos refiere pues que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causara la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce pues en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder por parte de un integrante u otro grupo de familiar. Y se tiene pues como especial consideración, ¿no?, en este aspecto con las niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y cuando hablamos de violencia, describimos todos los tipos de violencia. Y para ello, eh, el artículo 8 de propiamente esta ley nos dice pues que los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son, pues, no, básicamente, no, la violencia física, cuando entendemos pues que alguien que causa el daño a la integridad corporal o a la salud, y se incluye pues el maltrato por negligencia, descuido, privación de necesidades básicas que hayan considerado un daño físico, ¿no? En tanto, pues también la violencia psicológica, pues son conductas, ¿no?, agresivas, ¿no?, conductas tendientes, ¿no?, a, digamos, a menoscabar, a humillar, a avergonzar, y que puede ocasionar daños psíquicos, ¿no? ¿Y qué entendemos por daños psíquicos? El daño psíquico es una afectación y alteración de algunas de las funciones mentales y las capacidades de una persona, producida pues por hechos, un conjunto de situaciones de violencia que determina pues el menoscabo temporal, permanente, ¿eh?, o también o temporal, y también puede ser en el caso también que esto se dé de manera, pueda ser reversible o irreversible, del funcionamiento integral, de un funcionamiento integral previo. Otro punto también en la cual debemos mencionar es la violencia sexual, en estos casos. Por ejemplo, estos son sí ya bien entendido y conocido por una naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo una coacción. Eh, Asimismo, pues estos se consideran tales como la exposición de material pornográfico, y que vulneran pues el derecho de las personas, es decir, voluntariamente, acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Y también entre ellos, podríamos mencionar la violencia económica, pero básicamente les manifiesto estos tres puntos: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Eh, Ahora, cuando nos referimos, considero yo, por decir, dentro de esta ley, lo más práctico, lo más importante, es con respecto al capítulo tercero, ¿no?, de la ley,
que nos hablan del derecho de las mujeres. Y esto es muy importante conocer y siempre hay que hacer un poco de análisis y hacer algo de conciencia, ¿no? A toda persona, ya sea, mm, eh, digamos, intelectual o actores sociales, ¿no? ¿Y por qué? Porque es relevante remarcar pues que la conquista de los derechos de las mujeres en el mundo y en nuestro medio se ve con mucho optimismo socialmente y jurídicamente. Y de ello, como sociedad, nos corresponde difundir y reconocer aquellos derechos para contribuir pues, en una justa y mejor sociedad para las nuevas generaciones. En el artículo 9 de la ley, o sea, de esta presente ley, cuando hablamos de derecho a una vida libre de violencia, las mujeres, a los integrantes del grupo familiar, tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados y estar libres de toda forma de discriminación y ser también dejar en claro esos patrones de estereotipados, de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Eh, Fíjese, cuando nos referimos al, a estos casos, eh, podemos añadir pues que el reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, la violencia de género es reconocida hoy como una forma más extendida de vulneración de derechos humanos que en el mundo sufren las mujeres a lo largo de todo un ciclo vital, eh, por los defectos que se produce a nivel personal, ¿verdad? También familiar y en la sociedad, y todo ello pues es considerada como un grave problema de salud y un obstáculo increíble, ¿no? Para el desarrollo y la paz social. Y de ello vemos día a día y nos encontramos de las noticias criminales de violencia contra las mujeres al extremo, ¿no? De escuchar y de ver, ¿no? Cómo les quitan la vida. Y todo ello pues son diversas formas de manifestación y los espacios en los que ocurre pues. En efecto, este tipo de violencia de género puede expresarse en actos en los que no se requiere contacto físico. Nos referimos, pues, lo recurrente, lo constante, ¿no? A la violencia psicológica, pero también hay que no olvidar y también observar con respecto a los tocamientos indebidos, el acoso sexual e inclusive la violación. Además, puede producirse en contextos de conflicto interno o externo y en los que se utiliza como una forma de tortura. Por decir, en este caso se han reportado además de la violación otras manifestaciones como desnudos impuestos, así como la publicidad comercial que a diario tenemos, ¿no? En nuestras pantallas televisivas, digamos el modelaje, así como la agresiva exposición de la mujer para comercializar un producto de consumo, ¿no? Ya ustedes podrán imaginar de qué manera podemos estar siempre a la vista teniendo presente la prostitución forzada, esos embarazos forzados que día a día se salen a la luz o que son de conocimiento de todos y entre otros, ¿no? Pero fíjese, el artículo 10 o décimo de esta presente ley nos habla pues también de todo esto, de lo que acabamos de comentar, de todo lo que ocurre, nos habla pues de un derecho a la asistencia y protección integral, ¿no? Para estas personas vulnerables, en las que el Estado los asiste pues dándole pues el apoyo, ¿no? El apoyo. ¿Y de qué manera? Bueno, en este caso el Estado pues tiene un sistema de prevención y sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres, y los integrantes para el grupo, del grupo familiar destinan pues en este caso o los recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales, con el objeto de detectar pues, la violencia, atender las víctimas y protegerlas y restablecer sus derechos, ¿no? De ello, pues, ¿no? Podemos mencionar o podemos entender, pues, no psicólogos, tanto profesionales de la salud y asesoría legal y entre otros, que es necesario para poder superar, pues, este embate, digamos, de violencia. Eh, y en tanto pues los derechos que se consideran principalmente son pues muy importantes y a todos de todo esto de lo que acabo de hablar pues yo me dirijo y esencialmente a las víctimas que realmente son vulneradas en su derecho fundamental. Para ello pues el Estado también y de todo lo que acabo de mencionar, cuando hablamos pues ¿no? de aspectos logísticos y todo un paquete, ¿no? Si se puede decir, de atención, de prevención, ¿no? De poder socorrer, de protección como Estado, eh, es necesario que la víctima pues tenga acceso a esa información. Es muy importante y para ello pues las víctimas de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir una plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles, ¿no? Que realmente ofrece pues el gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Así también podemos entender, podemos ser más específicos, que de por medio también está la asistencia jurídica y la defensa pública para la persona que se siente vulnerada o en este caso que es víctima, ¿no? de este tipo de violencia. Eh, y para ello pues le brindan pues una asistencia jurídica en forma inmediata y sobre todo gratuita, especializada y en su propia y que todo ello pues esté acorde, ¿no? Con respecto a su propia lengua. Cuando hablamos de su propia lengua, no solamente pues podemos entender en el aspecto, ¿no? de la lengua común que tenemos nosotros, que es el castellano, sino también el quechua o digamos, los idiomas que tenemos acá en nuestro territorio nacional. Eh, o sea, brindar todas esas facilidades y a todas las víctimas por violencia, debiendo proporcionarles pues, todos los servicios de defensa pública para garantizar un efectivo ejercicio de sus derechos. Así también, con respecto a lo otro, también se prevé, pues, ¿no? De brindarle ¿no? la prevención y atención de salud, ¿no? Con respecto a este tipo de flagelo, promocionando, ¿no? Y casos en lo que es en atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y todo ello pues es totalmente gratuito en cualquier establecimiento de salud del Estado e incluye la atención médica, exámenes de ayuda diagnóstico, incluye el laboratorio, ¿no? Entre otros, hospitalización, medicamentos, un tratamiento psicológico, psiquiátricos y cualquier otra actividad necesaria o requerida, ¿no? Para el restablecimiento de su salud de la víctima. Es importante, fíjese, conocer que esta ley y por razones suficientes, ¿no? Esta pues proporciona una protección que es en su artículo 11 con respecto a lo que concierne
los derechos laborales, ¿no? ¿Y qué se entiende por ello? Es que a veces lo que sucede, pues, la persona que es víctima de violencia familiar, de este tipo de violencia, ¿no? de agravio que se le infiere, este, eh, hay una cierta, se tiene previsto y se considera con respecto a la situación que está viviendo frente a su centro laboral, ¿no? O la situación como debía resolver, ¿no? Frente al empleador. Y para ello, pues, esta norma ha previsto y da, pues, ciertas, eh, o sea, ciertas normativas de la cual, pues, prevé, en este caso, por ejemplo, que el que sufre este tipo de problemas, al no sufrir un despido por causas relacionadas a estos dichos actos de violencia. También, asimismo, ¿no? El cambio, o sea, eso es mm, ver, ¿no? Que no sufra, pues, cambios de lugar de trabajo, en tanto sea posible, y tampoco que no menoscaben sus derechos remunerativos y la categoría que tiene, ¿no? O sea, evitar cualquier tipo de transgresión, de abuso o violación de un derecho ¿no? Laboral con respecto al, ¿no? a la empleadora. Entonces, así también se considera, pues, que la justificación y las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivada de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden excederse, pues, de 5 días laborables en el periodo de 30 días de calendario y más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendario. Para tal efecto, se consideran, eh, se deben considerar, pues, digamos, en este caso, los eh, certificados, eh, certificados, médicos o las denuncias que se han presentado, ¿no? en las dependencias policiales o en todo caso las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público, ¿no? Toda esa documentación va a justificar, pues, lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Tardanzas o faltas que podían darse a consecuencia de este tipo de violencia. Eh, y con respecto también a una situación más laxa con respecto el ausentarse del centro laboral, el Estado también ha previsto en estos aspectos, en la cual se puede lograr o tener o pedir la suspensión de la relación laboral, eh, pero esto está a cargo, pues, de un juez, ¿no? De un juez que está llevando el proceso, ¿no? Y el juez eh, puede atender al pedido de la víctima, ¿no? Y todo ello, pues, el juez va a valorar por la gravedad de la situación. Y bueno, y ante ello, pues, va a conceder con un máximo, pues, de 5 meses consecutivos la suspensión de la relación laboral, pero sin goce de remuneraciones. Y así también la reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. Bien, mis estimados oyentes, eh, concluyendo este comentario, que espero les haya servido para conocer de manera sucinta, de manera práctica, el haber comentado la presente ley, debo insistir una vez más y puntualizar en la erradicación de las diferentes violencias contra las mujeres y sobre todo considerando este enfoque
de género que contiene como espíritu la presente ley. Bien, conmigo será hasta un próximo tema a tratar y gracias. Hasta la próxima.